Bien, por favor, abra su Biblia en el Evangelio de Juan, capítulo 15, versículos 26 y 27. Bien, leemos en el nombre del Señor entonces. Dice así la palabra del Señor. Cuando venga el Consolador, a quien yo enviaré del Padre, es decir, el Espíritu de verdad que procede del Padre, Él dará testimonio de mí, y vosotros daréis testimonio también, porque habéis estado conmigo desde el principio. ¿Amén? Bien. Fíjense que una de las cosas que son bien particulares en la vida, y específicamente en la vida de los creyentes, es cómo los creyentes reaccionan ante la adversidad. Eso es claro. Los momentos difíciles, hermanos míos, son los que reflejan quién realmente somos nosotros. Cuando la vida marcha bien, cuando todo está en orden, cuando no hay problemas matrimoniales, cuando los hijos se portan bien, cuando la billetera está gordita, ¿cierto? Cuando nos acompaña la salud, todos somos buenos cristianos, ¿o no? Nadie se altera, nadie se enoja, nadie se preocupa. Pero fíjese que cuando vienen los conflictos a la vida, es cuando de alguna manera se muestra el verdadero temple de nuestra alma. Cuando hay dificultades, sabemos quién realmente somos nosotros. Y el pueblo de Dios de manera particular debiera ser el pueblo que lleva sobre sí el carácter de Cristo como una muestra palpable de quién es Dios. Por lo tanto, hay una responsabilidad sobre nuestras vidas. Pero también, evidentemente, la realidad de que usted y yo vamos a ser sometidos en esta vida a las dificultades. ¿Nos lo dijo el Señor o no en su palabra? Que en el mundo tendríamos aflicciones o no. Y Él nos dijo, en el mundo tendréis aflicciones, pero confiad. ¿Por qué? Porque Él ha vencido el mundo. Y la verdad es que cuando venimos al Evangelio, salvo que en algunos lugares se predica de mala manera el hecho de que Cristo va a arreglar toda nuestra vida y todos nuestros problemas se van a acabar, pero la verdad es que no es necesariamente así, porque arrastramos según nuestro carácter, nuestra formación, lo que hemos vivido, pecados en nuestra vida, formas de enfrentar la vida. Pero de nuevo, son los problemas o las dificultades lo que muestra quiénes somos nosotros realmente. Hay posturas diversas cuando nos enfrentamos a un mundo hostil. Estamos rodeados hoy día de ideologías que crecientemente son cada vez más anticristianas. Ya no estamos simplemente enfrentando un asunto de tolerancia al cristianismo, sino que en muchos lugares se ataca directamente al cristianismo y la fe que nosotros profesamos. Más allá de que se nos acuse de ignorante y de muchas cosas, la verdad es que el mundo es hostil contra Cristo. No le gusta que se muestre la verdad, no le gusta que existen valores certeros y claramente definidos, y eso provoca en algunos lugares, creo que nosotros no lo vivimos tanto en Chile, pero en algunos lugares provoca persecución contra la iglesia. ¿Y sabe lo que muestra la persecución contra el pueblo de Dios? Se viene a levantar muchas veces como un colador o como un filtro para mostrar quiénes son realmente cristianos y quiénes no están tan comprometidos. ¿Se acuerda de la parábola de la semilla que enseñó el Señor Jesús? ¿De los tipos de suelo? ¿Se acuerda que hay un tipo de suelo en el que la semilla cae, ¿cierto? Y comienza a echar raíces, pero cuando viene la aflicción, eso desaparece, ¿o no? Por lo tanto, la aflicción viene a ser de alguna manera un instrumento del Señor para mostrar quiénes somos realmente. Y yo hago todo este preámbulo, que usted quizás se está preguntando qué tiene que ver esto con lo que acabamos de leer. Pero lo que acabamos de leer está precisamente concatenado con lo que vimos la semana pasada. Algunos autores lo toman como todo una parte de un mismo flujo de pensamiento. Es decir, lo que se nos enseñó la semana pasada respecto a la persecución y la hostilidad del mundo viene a ser rematado con estos dos versículos. Y es muy importante esto porque Jesús, lejos de avalar una postura en que nos llama a apartarnos y a separarnos del mundo,
viene a poner en claro la forma en que el cristiano debe reaccionar frente a un mundo que es hostil. La enseñanza de hoy día se llama el testimonio del Espíritu Santo y está relacionada precisamente en el contexto en lo que la iglesia debe hacer al momento de enfrentar la dificultad. Y antes de que vayamos de lleno a esto, a mí me gustaría hacer énfasis en algo que ya hemos visto. Leemos el versículo 26 y si usted tiene buena memoria, más de alguno habrá dicho, pero esto lo vimos antes o no. Porque Jesús vuelve a repetir estas palabras y quizás nosotros lo leemos un par de capítulos desfasados, pero de nuevo quiero recordarles que toda esta conversación y lo que venimos viendo ya hace algunos meses sucede todo en una misma noche. ¿Ha conversado usted con alguien a veces que le repite varias veces lo mismo? Y usted dice como que parece que le pasa algo, como que no capta bien y repite hartas veces lo mismo. Bueno, Jesús lo estaba haciendo, claramente con un énfasis particular. Pero Él quiere dejar algo en la mente de los discípulos. Y si queremos ser más precisos en ver lo que Él quiere dejar, debiéramos mirar de alguna manera qué nos ha dicho del Espíritu Santo. Nosotros empezamos a ver desde el capítulo 13 de Juan, ¿se recuerda? Y tenemos hasta ahora, hasta el 15, versículo 26, 2 ocasiones antes en que Él ya ha hablado del Espíritu Santo. En Juan 14, 16 y 17, en el contexto ellos estaban en el aposento alto y Jesús les habló del Espíritu Santo. Él describe al Espíritu Santo como el Consolador, el Espíritu de verdad y como aquel que el mundo no puede ver. Y define las obras del Espíritu Santo como aquel que va a acompañar a sus discípulos y los va a consolar. Más adelante, esa misma noche, en el versículo 26, también en el aposento alto, Él vuelve a hablar del Espíritu Santo y lo define esta vez como el Consolador y le llama derechamente Espíritu Santo. Él habla de la obra del Espíritu como aquel que va a consolar, como aquel que va a enseñar a los discípulos y aquel que les va a recordar todo lo que Dios les ha dicho. Y venimos ahora un poco más avanzada la noche, ya no en el aposento alto, sino que de camino a Getsemaní, y Jesús les vuelve a hablar del Espíritu Santo. Lo describe como el Consolador y el Espíritu de verdad. Pero ahora hay un giro en lo que Jesús dice. Porque si en las veces anteriores Jesús habló de la obra del Espíritu referida a lo que Él iba a hacer con su pueblo, ahora Él va a decir la obra del Espíritu, pero enfocada hacia afuera. ¿Me sigue hasta acá? Bien. Entonces tenemos similitudes y algunas diferencias en las menciones del Espíritu. Entre las similitudes encontramos que Él es llamado Consolador o Espíritu de verdad. Y entre las diferencias están que en alguna parte se nos dice que Él va a acompañar a los discípulos, en otra mención se nos dice que Él les va a enseñar y recordar a los discípulos, pero ahora el texto que vemos hoy día se nos dice que Él va a dar testimonio de Cristo. Y como les decía, es importante ver esta diferencia, porque nos muestra un cambio de tenor en la conversación que Jesús está teniendo con ellos. Y fíjense que de nuevo lo hace justo después de haberles hablado de lo que el mundo iba a hacer con ellos. Es decir, si lo miramos de manera más amplia, hay un propósito que Jesús está tratando de poner en la mente de sus discípulos. Hay riqueza en este contexto. Jesús venía recién de advertir a sus discípulos que el mundo iba a ser hostil contra ellos. Si han perseguido a Jesús, ¿qué es lo que se espera para la iglesia? Que también viva persecución. No somos nosotros mayores que Jesús, ¿o no? Pero si el mundo persiguió al Señor, no les quepa duda, hermanos míos, que en algún momento nos va a perseguir a nosotros. Ya sea por ideologías, directamente o de muchas maneras en que el mundo lo hace, pero eso va a ocurrir. Y a la luz de esto, alguno podría argumentar que la iglesia entonces debiera recluirse, apartarse, olvidarse del mundo, quizás irse a vivir a un claustro a esperar que Cristo venga. E históricamente, fíjense que nació esta posición. Los monasterios entre ellos, o los claustros en algunos lugares nacieron
como una forma de apartarse del mundo, privarse de su influencia y guardarse para el Señor. Pero esto no es lo que la Biblia nos está mostrando. A la luz de esta realidad tan difícil y tan dura, Jesús no le está diciendo a sus discípulos que ellos deben apartarse del mundo. Al contrario, nos está marcando cuál debiera ser la respuesta a esta gran hostilidad. ¿Cuál es esa respuesta? El amor. Esa es la respuesta que Jesús está dando. Y no el amor en términos de amar lo que el mundo ama, sino el amor en términos de amar a las personas que están en el mundo, de entre las cuales Dios aún tiene pueblo que ha de ser rescatado. ¿Amén? El ministerio de Jesús nos da testimonio de esto, hermanos míos. Juan, el apóstol, en sus epístolas, nos habla claramente de que el cristiano no debe amar al mundo ni las cosas que hay en el mundo. ¿Se recuerda usted? Pero vemos a Jesús mostrándonos que Él sí vino a amar al mundo, no la esencia del mundo ni lo que había en Él, sino a las personas del mundo. Quizás se recuerda este texto en Juan 4, versículos 7 al 22, que dice así: una mujer de Samaria vino a sacar agua y Jesús le dijo, dame de beber, pues sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar alimentos. Entonces la mujer samaritana le dijo, ¿cómo es que tú, siendo judío, me pides de beber a mí, que soy samaritana? Porque los judíos no tienen tratos con los samaritanos. Respondió Jesús y le dijo, si tú conocieras el don de Dios y quién es el que te dice, dame de beber, tú le habrías pedido a él y él te hubiera dado agua viva. Ella le dijo, Señor, no tienes con qué sacarla y el pozo es hondo. ¿De dónde pues tienes esa agua viva? ¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio del pozo del cual bebió él mismo y sus hijos y sus ganados? Respondió Jesús y le dijo, todo el que beba de esta agua volverá a tener sed, pero el que beba del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré se convertirá en él una fuente de agua que brota para vida eterna. La mujer le dijo, Señor, dame esa agua para que no tenga sed ni venga hasta aquí a sacarla. Él le dijo, ve, llama a tu marido y ven acá. Respondió la mujer y le dijo, no tengo marido. Jesús le dijo, bien has dicho, no tengo marido, porque 5 maridos has tenido y el que ahora tienes no es tu marido. Y en eso has dicho la verdad. La mujer le dijo, Señor, me parece que tú eres profeta. Nuestros padres adoraron en este monte y vosotros decís que en Jerusalén está el lugar donde se debe adorar. Jesús le dijo, mujer, créeme, la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoráis lo que no conocéis, nosotros adoramos lo que conocemos, porque la salvación viene de los judíos. Si usted va un poco más atrás en el contexto histórico, la Biblia nos hace la mención, ¿cierto?, de que judíos y samaritanos no se trataban, ¿sí? Pero ¿usted sabe por qué ellos no se trataban? Tenemos que remontarnos mucho más atrás en la historia para ver lo que está ocurriendo. Y esto ocurre después de la muerte de Salomón. Cuando el hijo de Salomón toma el trono y se levanta en orgullo y soberbia para tratar al pueblo de Israel, genera un quiebre. Y viene entonces a dividirse Israel en 2 reinos, el reino del norte y el reino del sur. En el reino del sur permaneció Judá y de ahí vinieron los linajes que por mayor tiempo se mantuvieron fieles al Señor. Pero el reino del norte se rebeló contra Dios. Abandonó Jerusalén como la capital de adoración que Dios había levantado, el lugar donde estaba el templo. Y levantaron entonces altares en distintos lugares y llegaron a establecer en algún punto Samaria como el símil de Jerusalén, el lugar de adoración, un lugar que Dios no había levantado y por lo tanto un lugar de idolatría. En la historia hubo enemistad entre los samaritanos y los judíos por la idolatría y porque ellos eran descendientes del mismo pueblo que se había rebelado y apartado de sus hermanos. Por eso es que judíos y samaritanos no se llevaban. Esto significa
que Jesús, a propósito, pasó por aquel lugar para encontrarse con esta mujer samaritana de entre los enemigos de Israel, entre los enemigos. ¿Para qué? Para traerle a ella un mensaje de salvación y de esperanza. Hermanos, ¿no es eso una muestra de amor? El ministerio de Jesús precisamente nos manifiesta esto, que Él vino no a establecer un poder político ni a levantar un clasismo particular o una religión VIP. Él vino a llamar incluso a los enemigos para que se volvieran al Dios verdadero. Otro episodio de la Escritura también nos habla del amor de Jesús. En Juan 8, del 1 al 11 dice: pero Jesús se fue al monte de los olivos y al amanecer vino otra vez al templo y todo el pueblo venía a él y sentándose les enseñaba. Los escribas y los fariseos trajeron a una mujer sorprendida en adulterio y poniéndola en medio le dijeron: Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo del adulterio y en la ley Moisés nos ordenó apedrear a esta clase de mujeres. ¿Tú pues qué dices? Decían esto probándole, para tener de qué acusarle. Pero Jesús se inclinó y con el dedo escribía en la tierra. Pero como insistían en preguntarle, Jesús se enderezó y les dijo: el que de vosotros esté sin pecado sea el primero en tirarle una piedra. E inclinándose de nuevo escribía en tierra, pero al oír esto, ellos se fueron retirando uno a uno, comenzando por los de mayor edad, y dejaron solo a Jesús y a la mujer que estaba en medio. Enderezándose, Jesús le dijo: mujer, ¿dónde están ellos? ¿Ninguno te ha condenado? Y ella respondió: ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo: yo tampoco te condeno, vete, desde ahora no peques más. Este episodio es bien particular no solo por el perdón que Jesús ejerce sobre esta mujer, sino que también porque lo hace delante de los fariseos, quienes se levantaron contra Jesús. Jesús ya conocía la hostilidad de ellos y de hecho trajeron a la mujer porque la podrían haber apedreado ellos mismos, pero la trajeron delante de Jesús para tratar de hacer caer a Jesús. Hermanos, ¿ese es un acto de hostilidad o un acto de amor? Pero Jesús vino y confrontó a los fariseos, perdonando a la mujer en medio de ellos. El ministerio de Jesús, hermanos, para muchos fue escandaloso. Y en particular, más que para los romanos, para los judíos, era un mensaje hostil, porque ellos veían que su poder se veía amenazado por el mensaje y el ministerio de Jesús. Por eso se levantaron en hostilidad contra él. Pero Jesús hizo milagros, predicó, enseñó y amó en medio de ellos, a pesar de las amenazas. Eso quiere decir, hermanos, que Jesús dejó claro testimonio de cómo el amor debía funcionar, aún en medio de un contexto hostil. ¿Me sigue hasta acá? Jesús respondió entonces a la hostilidad del mundo con amor y verdad, predicando el Evangelio. Y eso es lo que precisamente espera de los discípulos. Él no quiere que los discípulos se encuentren ahora con un escenario que los va a sorprender. Él no quiere que los discípulos enfrenten la hostilidad que iban a vivir como si no supieran que iba a llegar. Por eso Jesús los advierte. Pero no solo los advierte, sino que los anima, aún en medio de eso, a dar testimonio de Él, hermanos míos. Y nosotros podemos mirar el mundo hoy día y parece que nos horrorizamos de lo que vemos en el mundo, ¿no? Porque vemos violencia en los medios de comunicación todos los días. Vemos promiscuidad, vemos aberraciones sexuales de todo índole, vemos idolatría. Y como si eso no fuera suficiente, hay una hostilidad creciente que se levanta contra todo lo cristiano. Ustedes vieron cuando este predicador, un hermano, habló en la apertura de la Copa América, los comentarios que venían después. Esa es una muestra de lo que el mundo hace. La soberbia, la humillación, lo que el mundo quiere lograr sobre el pueblo del Señor. Pero nosotros, hermanos, vivimos en medio de este mundo.
Y no podemos apartarnos del mundo, no podemos salir de acá. Trabajamos, compramos, servimos, nos movemos, existimos y estamos en medio de este mundo hostil. Y antes que recluirnos y apartarnos y volvernos de verdad a una secta, tenemos un mensaje de Jesús que es enfrentar este mundo con un mensaje particular que no es de condenación al mundo. Dios es el que condena al mundo cuando el mundo no cree en Él. Nosotros no condenamos al mundo, pero sí predicamos el mensaje del Evangelio de la verdad. Y eso es precisamente lo que Jesús quiere resaltar. Podría haber dejado esta sección con estos 2 versículos acerca del Espíritu y el testimonio del Espíritu en otro lado, pero viene a concluir toda la sección anterior como la forma natural en que el cristiano debiera reaccionar frente a la hostilidad del mundo. A veces nos parecemos a Jacobo y Juan, ¿se acuerdan? Capítulo 9 de Lucas, versículo 54. Al ver esto, sus discípulos Jacobo y Juan dijeron: Señor, ¿quieres que mandemos que descienda fuego del cielo y los consuma? A veces somos así, hermanos. Miramos lo que ocurre en el mundo, miramos el rechazo, la violencia y nuestro primer pensamiento es que el Señor los consuma a todos. Ya va a venir el juicio, ¿cierto? Nos levantamos como si fuera algo agradable, hermanos, cuando la condenación que viene es realmente terrible. Y si nosotros fuéramos conscientes de esa gran condenación que va a venir, clamaríamos por misericordia, no por fuego del cielo sobre esta gente. Por lo tanto, el desafío para nosotros, hermanos, es enorme. Jesús fue aborrecido, odiado, maltratado y humillado. Y nosotros estamos para seguir sus pasos. ¿Somos mayores que Jesús? Entonces lo que nos espera, hermanos, es aguardar lo mismo que Él. Salvo que la gracia de Dios nos permita vivir algo diferente. Y si me atrevo a decirlo, creo que Dios nos ha permitido tener una vida muy, muy, muy placentera en medio de nuestra generación, ¿o no? ¿Cierto? Porque no vivimos la hostilidad que vivieron los discípulos. Mateo 5, 43 al 48 dice así: Habéis oído que se dijo: amarás a tu prójimo y odiarás a tu enemigo. Pero yo os digo: amad a vuestros enemigos y orad por los que os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos. Porque Él hace salir su sol sobre buenos y malos y llover sobre justos e injustos. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tenéis? ¿No hacen también lo mismo los recaudadores de impuestos? Y si saludáis solamente a vuestros hermanos, ¿qué hacéis más que otros? ¿No hacen también lo mismo los gentiles? Por tanto, sed vosotros perfectos como vuestro Padre Celestial es perfecto. Yo al principio les hablé de las diferencias que hay y cómo las dificultades gatillan mostrar quiénes somos. Fíjense que cuando Dios llamó a su pueblo para formarlo, a Israel, Él declaró que quería hacer de Israel una nación santa, particular, diferente a los demás pueblos de la tierra, y desde ahí ser bendición. Esa fue la promesa a todas las familias de la tierra. Esa fue la promesa de Abraham. Y fíjense que cuando el evangelista Mateo nos declara o nos registra estas palabras, se nos está diciendo primeramente que el estándar o la forma del mundo debe ser rota en nuestra forma de pensar. Si el mundo odia a los que le odian, si el mundo paga mal a los que le hacen mal, si el mundo aplica castigo a los que han recibido castigo, esa no es la forma en que el pueblo de Dios se debe conducir. Jesús dijo: amen a vuestros enemigos y oren por los que los persiguen. Hermanos, es un desafío tremendo. No sé si alguno ha tenido en alguna oportunidad la facultad de experimentar la oposición. Pero es difícil orar por alguien que se levanta contra tu vida. Es un desafío desear el bien para alguien que ha deseado el mal sobre tu vida.
Pero esto es precisamente, hermanos, lo que muestra o lo que declara a quién es un hijo de Dios y a quién no lo es. Jesús termina esas palabras diciendo: sean perfectos como vuestro Padre Celestial es perfecto. Eso busca Dios de nosotros. Y antes de eso, Él está diciendo: oye, ¿cuál es el mérito de amar a los que les aman? Si es fácil o no. Hermano, ¿es fácil amar a quien nos trata bien o no? ¿Es fácil ser gentil con aquellos que son gentiles con nosotros? ¿Es fácil ser cariñoso, tener en nuestras oraciones aquellos que nos invitan a sus casas, nos sirven la mesa, nos tratan con cariño y nos honran? Eso es fácil. Pero qué complejo es cuando tenemos que ser así con aquellos que no han sido rectos con nosotros. Pero precisamente ahí viene el mayor testimonio. El versículo quizás más conocido de toda la Biblia, Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su único Hijo para que todo aquel que cree en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. Jesús vino y eligió a 12 particulares en quienes iba a encomendar la tarea más ardua. Tras de ellos había otro grupo de discípulos, pero el ministerio de Jesús se manifiesta en medio de un pueblo hostil. A Jesús lo trataron de apedrear en alguna ocasión. Y lo que vivieron los discípulos no fue diferente. Pero el versículo se cumple. Tanto amó Dios a este mundo que envió a su Hijo ahí. Y hermanos, el amor de Dios por el mundo, de nuevo, no es por las cosas del mundo, sino por la gente que está ahí. Dios tiene misericordia que se extiende sobre la gente. Por eso el impío es prosperado muchas veces, aún por ser impío, aún aunque sea impío. Por eso el sol sale sobre buenos y malos y hace llover Dios sobre justos e injustos. Porque Él es amor y extiende su amor. Eso evidentemente no exculpa al mundo hostil que va a ser condenado. Pero claramente nos deja a nosotros en posición de replantear la forma en que nos relacionamos con el mundo. No amamos al mundo, no amamos los ideales del mundo, pero debiéramos manifestar a Jesús en medio del mundo como una muestra de amor, ¿o no? ¿Sí o no? Y fíjense que precisamente eso es lo que está diciendo Jesús. Porque Él dice: cuando venga el Consolador, a quien yo enviaré del Padre, es decir, al Espíritu de verdad que procede del Padre, Él dará testimonio de mí. Y vosotros daréis testimonio también, porque habéis estado conmigo desde el principio. Es decir, que lo que estaba haciendo Jesús con sus discípulos no era entregarle los mensajes del reino, no era mostrarle los misterios, no era enseñarles teología para que ellos se acomodaran y vivieran en una secta. Y es bien particular lo que ocurre después de la historia, porque nosotros vemos que Jesús les dice: aguarden en Jerusalén hasta que venga el Espíritu Santo, ¿no? Entonces los discípulos aguardan, la iglesia recibe la llenura del Espíritu Santo. Hay un cambio que lo vamos a ver en cómo el Espíritu viene a obrar ahora en esta iglesia. Y se quedan ahí y comienzan a crecer hasta que Dios trae hostilidad. Y esa hostilidad empujó a la iglesia y la hizo salir de Jerusalén para que se cumpliera lo que el Señor les había dicho, que era dar testimonio en Judea, en Jerusalén, en Samaria y a todos los confines de la tierra. Dios ocupó la hostilidad para regar el Evangelio, porque Él está preocupado de que el Evangelio se pueda extender. ¿Amén? ¿Sí? Ahora, si nosotros vemos el versículo 26, dice algunas cosas que son bastante interesantes. En primer lugar, Jesús vuelve a poner en la mente de los discípulos que el Espíritu Santo, el Consolador, ampliará su accionamiento a favor de los discípulos cuando Él venga. Hay una pregunta interesante que creo que vimos hace algún tiempo atrás. Y esta pregunta es: bueno, ¿acaso el Espíritu Santo estaba o no estaba antes con los discípulos? ¿Existía o no existía Espíritu Santo antes? ¿Estaba en medio o no estaba en medio? ¿Estaba al lado, en un bolsillo, arriba? ¿Dónde estaba? Y el apóstol Juan nos da testimonio de esto.
En Juan 7, 37 al 39 dice: y en el último día, el día de la gran fiesta, Jesús puesto en pie, exclamó en alta voz diciendo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Y el que cree en mí, como ha dicho la Escritura, de lo más profundo de su ser brotarán ríos de agua viva. Pero él decía esto del Espíritu, que los que habían creído en él, ¿qué dice ahí? Habían de recibir, porque el Espíritu no había sido dado todavía, pues Jesús aún no había sido glorificado. Pero hay otro texto que nos complementa esto. Juan 14, 17. Dice así: es decir, el Espíritu de verdad, a quien el mundo no puede recibir porque ni le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis. ¿Pero cómo? ¿Está o no está? Dice la Escritura que va a venir, pero Juan después nos vuelve a decir que los discípulos lo conocen. Dice: pero vosotros sí le conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros. Eso quiere decir que el Espíritu efectivamente estaba y acompañaba a los discípulos, pero la promesa de Jesús con la venida del Espíritu es que no iba a estar con ellos, sino que iba a estar en ellos. Y eso es diferente. Marca una gran diferencia en la vida de la iglesia. Ya no siendo acompañados con Dios, sino ahora la vida de Dios en el interior de ellos. Amén. El Espíritu Santo moraba con ellos, es decir, junto a ellos, pero también morará en ellos en el futuro y dentro de ellos. Esto se cumplió en Pentecostés, ¿ok? Entonces, mientras más tarde se hacía en la noche, mientras más se acercaba el clímax de la historia de la redención, era más necesario hacer crecer la expectativa, hermanos, de la obra del Espíritu Santo en ellos, porque el éxito de esta misión, de lo que iba a venir, dependía de que esta persona de la Trinidad, el Espíritu Santo, morara en ellos y entonces desarrollara el ministerio que Cristo había preparado. El versículo 26, en segundo lugar, también nos deja registro de algo que los teólogos llaman la economía de la Trinidad y nos muestra de alguna manera la forma en que se relaciona la Trinidad. Porque nos dice que el Espíritu Santo va a ser enviado por el Hijo del Padre y después nos dice que procede del Padre. Y aquí no vamos a entrar en esto porque es tópico de teología sistemática ya, pero se nos está diciendo la forma en que se relaciona la Trinidad. Un Dios, tres personas, la misma sustancia, pero con roles diferentes. Y el rol del Hijo es diferente al del Espíritu. Y el Espíritu Santo es efectivamente entonces quien va a acompañar a la iglesia en el desarrollo de la misión de Cristo. ¿Lo tiene hasta ahí? Bien. En tercer lugar, el versículo 26 nos muestra parte. Digo parte porque más adelante vamos a ver con mayor amplitud lo que el Espíritu Santo hace, pero nos muestra una parte que es importante, que es el testimonio del Espíritu Santo. Miren Efesios capítulo 1 del versículo 3 al 10. Dice así: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. En amor nos predestinó para adopción como hijos para sí mediante Jesucristo, conforme al beneplácito de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia que gratuitamente ha impartido sobre nosotros en el amado. En Él tenemos redención mediante su sangre, el perdón de nuestros pecados según las riquezas de su gracia que ha hecho abundar para con nosotros. En toda sabiduría y discernimiento nos dio a conocer el misterio de su voluntad según el beneplácito que se propuso en Él, con miras a una buena administración en el cumplimiento de los tiempos, es decir, de reunir todas las cosas, ¿en quién dice ahí? En Cristo. Tanto las que están en los cielos como las que están en la tierra. Yo le pregunto, ¿acaso Dios iba a dejar esta misión de salvación, de exaltación de Cristo en manos de torpes pecadores como nosotros? Evidentemente no.
Y eso tiene un lado maravilloso, hermanos, que es el rol del Espíritu Santo guiando, acompañando, empoderando, dirigiendo a la iglesia para el éxito de la misión de Dios. Porque si fuera por nosotros, hermanos, yo creo que ni siquiera estaríamos acá hoy día, ¿no? Fallamos, somos débiles, nos equivocamos, nuestra fe tambalea, tomamos malas decisiones, no somos siempre devotos al Señor como debiéramos serlo, ¿no? Y podríamos seguir quizás cuánto más mostrando cada una de las carencias que tenemos. Y aún así, la gracia de Dios se manifiesta por medio de su pueblo, ¿o no? ¿O no hemos sido bendecidos por alguien a quien Dios utilizó? ¿Sí o no? Esa es la gracia de Dios, hermanos. Entonces la Escritura nos muestra acá que hay un testimonio del Espíritu Santo hacia afuera. Juan 16, 8 al 9 dice, y cuando Él venga convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. ¿De quién está hablando ahí? Del Espíritu Santo, ¿no? Entonces Él va a tener un rol que es convencer al mundo de pecado, de justicia y de juicio. El apóstol Pablo también nos dice en 1 Corintios 12:3, por tanto os hago saber que nadie hablando por el Espíritu de Dios dice Jesús es anatema, y nadie puede decir Jesús es Señor excepto por el Espíritu Santo. Y Juan, en su epístola, en 1 Juan 4, versículos 2 y 3, dice, en esto conocéis el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios, y todo espíritu que no confiesa a Jesús no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, del cual habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. Si nos damos cuenta, todos estos versículos que leemos hablan del testimonio de Cristo. Y particularmente en un contexto de enseñanza, predicación, de aclaración pública. Es decir, hacia, ¿a dónde? Afuera. Una obra del Espíritu que se manifiesta afuera. Y que tiene como propósito la exaltación, el mostrar, el levantar a la persona de Cristo. Eso es parte de lo que el Espíritu va a hacer. Y Jesús le está hablando a sus discípulos esto, repitiendo ciertos aspectos de lo que el Espíritu iba a hacer, pero trayendo esto nuevo ahora a colación, que es la obra del Espíritu en el mundo de afuera. Los discípulos vieron a Jesús. Y los evangelios casi todos concluyen con Jesús enviando a los discípulos al mundo. Pero era necesario que ellos entendieran que quien les iba a ayudar o quien iba a guiar este proceso hacia afuera no es otro sino que Dios mismo en la persona del Espíritu Santo. ¿Sí? Gloria a Dios por eso, hermanos. Es maravilloso que dependa de Dios y no de nosotros. Si no, no tendríamos ninguna posibilidad. Pero la obra del Espíritu respecto al testimonio no es solo externa, sino que también es interna. Romanos 8:16 nos dice, el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Es decir, que si llegamos a la convicción de que realmente hemos sido escogidos y apartados por Dios, no viene por nuestro intelecto, sino por la obra sobrenatural de Dios en nosotros. Y más que todo, la exaltación de Dios en nosotros a través de la persona del Espíritu Santo. ¿Sí o no? Romanos 10, del 9 al 10 dice que si confiesas con tu boca que Jesús es Señor y crees en tu corazón que Dios le resucitó de entre los muertos, serás salvo, porque con el corazón se cree para justicia y con la boca se confiesa para salvación. Pero para llegar a ese punto de poder confesar y declarar, ¿qué tiene que haber antes? ¿No hay una obra interna? Hay una obra interna del Espíritu en nosotros. Mire lo que dice 1 de Pedro capítulo 1, versículos 19 al 21. Dice, así tenemos la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en prestar atención, como una lámpara que brilla en un lugar oscuro hasta que el día despunte y el lucero de la mañana aparezca en vuestros corazones.
Pero ante todo sabed esto, que ninguna profecía de la Escritura es asunto de interpretación personal, pues ninguna profecía fue dada jamás por un acto de la voluntad humana, sino que hombres inspirados ¿por quién? Dice ahí. Por el Espíritu Santo. Yo pensé que tenían ahí, hermano. Por el Espíritu Santo hablaron de parte de Dios. Es decir, que el registro que tenemos en la Escritura se escribió, dice Pedro, ¿por qué? ¿Por qué escribieron los apóstoles? Y los discípulos de los apóstoles, ¿por qué escribieron ellos? ¿Porque ellos quisieron escribir? Porque fueron inspirados por el Espíritu de Dios. Ahora fíjese lo que dice Jesús. En Juan 5:39 dice, examináis las Escrituras porque vosotros pensáis que en ellas tenéis vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí. Es decir, toda la Escritura nos habla de una persona en particular. Exalta, levanta, muestra su obra, nos guía a Él. Y esa persona no es otro sino Cristo. Pero no nos había dicho Jesús que el Espíritu Santo iba a venir a testificar de Él, ¿o no? Por lo tanto, el testimonio no es solamente salir a predicar, sino que el testimonio de Cristo está en la Escritura. Todo lo que tenemos en la Biblia testifica de Jesús. Y eso es maravilloso. Cada palabra de aliento, cada palabra de esperanza, cada palabra que bendice nuestras vidas, cada reprensión y exhortación, cada advertencia santa, todo lo que leemos en la Biblia, lo que llega a nutrir nuestra alma, lo que nos hace mirar la belleza de Cristo, no es sino obra del Espíritu Santo. Porque pudieron inconversos leer la Biblia y no poder ver a Cristo. Pero si nosotros miramos la Escritura y vemos la belleza de Cristo, es porque el Espíritu Santo nos está atestiguando quién es Jesús. Amén. Hebreos 4:12 dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que cualquier espada de dos filos. Penetra hasta la división del alma y del espíritu, de las coyunturas y los tuétanos, y es poderosa para discernir los pensamientos y las intenciones del corazón, porque es una palabra inspirada. Es lo que Dios quiso dejar por escrito. 1 Corintios 2, del 9 al 12 dice, sino como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han entrado al corazón del hombre son las que Dios ha preparado para los que le aman. Pero Dios nos las reveló por medio del Espíritu. Porque el Espíritu todo lo escudriña, aún las profundidades de Dios. Hermanos, entonces, el Espíritu Santo actúa de manera maravillosa en la vida de los creyentes, posicionando a Cristo en lo alto de nuestros afectos, elevando su belleza delante nuestro, exaltando su sacrificio en la cruz, llevándonos cautivos a la obediencia de Cristo. ¿Para qué? Para que miremos y confiemos en la persona de Jesús. Si llegamos a confiar en Él, si llegamos a poner a Cristo por nuestra esperanza, por nuestro refugio, es porque el Espíritu Santo, hermanos míos, está obrando en nosotros. Amén. Y ahí viene el versículo 27. Y vosotros daréis testimonio también, porque habéis estado conmigo desde el principio. Jesús se los dice. Parte diciéndoles, van a haber aflicciones. El mundo los va a odiar porque me odia a mí primero. Así que no se sorprendan de la hostilidad que va a venir. Pero el Espíritu Santo les dice, cuando venga, Él va a dar testimonio de mí. Y para que les quede claro que no está apartado de ellos, les dice, y ustedes también van a dar testimonio de mí. Eso quiere decir, hermanos míos, que uno de los grandes propósitos, si no el mayor en términos de tareas que tenemos que hacer, es testimoniar de Cristo. Para eso estamos en la tierra. Por eso no estamos, hermanos míos, en un claustro.
Por eso el Evangelio no se vive solamente en 4 paredes, sino que el Evangelio se vive en la dinámica diaria, en la vida común, para testimonio de los que no conocen a Cristo hoy. Por eso no podemos ser cristianos solamente domingueros. No existe eso. Mateo 28, 19 al 20. Id pues y haced discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a guardar todo lo que yo os he mandado, y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. ¿No tenemos ese mandato? Tenemos esa responsabilidad. Hechos 4, del 18 al 20. Cuando los llamaron, les ordenaron no hablar ni enseñar en el nombre de Jesús. Mas respondiendo Pedro y Juan, les dijeron: vosotros mismos juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios. Porque nosotros no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Ellos apropiaron el testimonio de Cristo. Fueron mandatados para eso. Y su vida después de la resurrección de Jesús y del ascenso de Él se marcó por dar testimonio constante de Jesús. Acompañados por el Espíritu Santo, sin duda. ¿Qué podemos concluir de este texto entonces? Primero, debemos examinar cuál es nuestra respuesta frente a la hostilidad del mundo. Hermanos, porque si nuestra respuesta frente a la hostilidad del mundo va a ser responder con ira, violencia u hostilidad, igual que ellos, entonces debemos examinar qué ha hecho Dios en nosotros. Porque esa no es la respuesta de un hijo del Señor. El testimonio, quizás uno de los más claros que tenemos, está en el libro de Hechos, capítulo 7, si mal no recuerdo, cuando Esteban presenta su defensa, siendo recién llamado al diaconado, lleno del Espíritu, enfrentando a los fariseos, a los judíos, se levanta, predica el Evangelio y lo matan ahí mismo. Y en su lecho de muerte dice: Señor, perdónales sus ofensas. ¿O no? Esa es una muestra de la respuesta correcta que Dios espera hacia el mundo. Hay testimonios maravillosos de misioneros que usted puede leer de cómo la hostilidad inicial, aún cobrando la vida de aquellos que llevaron el Evangelio, trajo a la larga un fruto maravilloso. Quizá ha escuchado la historia de Jim Elliot en el Ecuador, de los misioneros que fueron. Se prepararon por años, se capacitaron, buscaron, fueron, se negaron. Y en el contacto con aquellos a quienes les iban a predicar, los mataron a todos, hermanos. Quedaron como 5 o 6 mujeres viudas. Y uno podría decir hasta ahí, ¿qué pasa con Dios y la expansión del Evangelio? Pero esa respuesta pasiva de ellos y el amor de sus esposas por continuar la labor de la misión provocó que hubieran tremendas conversiones en esa tribu. Eso está testificado, hay registro de eso. Nosotros no podemos opacar lo que Dios quiere hacer por nuestra respuesta carnal frente a la hostilidad del mundo. Jesús, teniendo todo el derecho de levantarse y reclamar, porque fue injustamente acusado, crucificado y asesinado, no lo hizo. Y no haciéndolo marca el camino para la iglesia del Señor, diciéndonos entonces cómo nosotros debemos proseguir el camino de Jesús. En segundo lugar, podemos concluir o mirar nuestro compromiso con la guía del Espíritu Santo y nuestro testimonio de Cristo. Es una buena pregunta que nosotros nos hagamos, que digamos para nosotros mismos. ¿Habrán escuchado nuestros vecinos el testimonio de Cristo desde nosotros? ¿Nuestros compañeros de trabajo han escuchado el Evangelio de parte nuestra? Hermanos, ¿se conoce en las aulas de nuestros hijos que nosotros somos cristianos? ¿Y la esperanza que hay en nosotros? ¿Sabe nuestro entorno cristiano que somos cristianos o no? Nuestro entorno, nuestro barrio, nuestros vecinos, la gente con la que nos relacionamos, ¿han escuchado el Evangelio de nosotros?
Porque eso nos mandata el Señor. Debemos dar testimonio. Se lo dijo a los discípulos y los discípulos obedecieron y luego de ellos hubieron otros que obedecieron y así por cientos de años hasta que llegamos nosotros. Porque ninguno de nosotros se le apareció a Jesús en la noche y le dijo, te quiero reclutar, eres muy bacán, ven para mi equipo, quiero que seas cristiano, ¿cierto? Hermano, alguien nos predicó el Evangelio, ¿no? Y gloria a Dios por ese hermano o hermana que obedeció la palabra del Señor. Porque si no, ninguno de nosotros podría estar acá hoy día. Y no hay otra forma en que se replique el Evangelio y llegue la salvación, si no es por medio de que el pueblo de Dios abre su boca y testifica de Jesús. No hay otra forma. No hay sueños, hermanos. La Biblia no nos habla de que el Señor se va a revelar por medio de sueños para salvación. Así que descártelo de su lista. La Biblia nos dice que es por la predicación del Evangelio. En Romanos 10, Pablo explica toda la cadena. Para creer se necesita escuchar el Evangelio. Y para escuchar el Evangelio se necesita alguien que predique. Y para que alguien predique debe ser enviado. Y el Señor, hermanos míos, ya nos envió. No sé si para algunos es una novedad, pero el Señor ya nos envió. No estamos esperando una revelación mayor o algo que nos envíe. El Señor ya envió a su iglesia. ¿Sí? Entonces tenemos un desafío enorme, hermanos, de cara a esto. Tenemos un desafío primero para movilizarnos, porque parece ser que nos cuesta movernos para dar testimonio de Jesús como algo activo. Pero también tenemos algo muy importante que guardar, que no solo basta con salir a una esquina a predicar quién es Jesús. No, hermanos. La tarea es mucho más elevada que eso. Efesios 4, del 1 al 7, Pablo le habla a la iglesia y le dice, yo pues prisionero del Señor, os ruego que viváis de una manera digna de la vocación con que habéis sido llamados, con toda humildad y mansedumbre, con paciencia, soportándoos unos a otros en amor, esforzándoos por preservar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Hay un solo cuerpo y un solo Espíritu, así como también vosotros fuisteis llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. Un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo. Un solo Dios y Padre de todos, que está sobre todos, por todos y en todos. Pero a cada uno de nosotros se nos ha concedido la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Pablo parte diciéndole a los hermanos, oye, si lo dijera coloquialmente, pórtate dignamente, conforme a lo que eres llamado. Eso les está diciendo Pablo. Es como, oye, toma conciencia de que eres cristiano, y eso significa que de cara al mundo, Pablo lo dice en 1 Corintios, que somos embajadores. Y quizás hemos tenido ejemplos en nuestra política cotidiana reciente de los desaciertos de un embajador que no responde a las expectativas, ¿o no? Al cargo que tiene. Y nosotros, hermanos míos, tenemos hoy día un llamado particular. Por eso Pablo dice, pórtense a la expectativa. Hermanos, cuando nosotros vamos por ahí y decimos somos cristianos, no es como decir a mí me gusta el Colo, a mí me gusta la U. Estamos entonces testificando que hay un Dios que nos ha llamado y que vive. Y si ese Dios es real, entonces demanda sobre todas las cosas integridad en su pueblo. Demanda amor en su pueblo, ¿no? Demanda que nosotros vivamos realmente lo que estamos predicando, hermanos. Porque si no, el chiste se cuenta solo del cura Gatica, ¿o no? Y creo que lamentablemente muchas veces nos enfocamos o no obedecemos el mandato o nos enfocamos en salir y gritar solamente, pero no estamos viviendo la integridad de la vida que Dios demanda de nosotros. Y eso es visible. La gente siempre está mirando, siempre está evaluando. Los hijos siempre están mirando a los padres, cómo reaccionan, qué hacen, qué no hacen, cómo viven. Nuestros vecinos, a algunos les gusta más que a otros, pero son buenos para mirar cómo vive el de al lado, ¿no? Y más aún cuando decimos que somos cristianos. Entonces, si hemos de dar testimonio, hermanos,
también es necesario que nosotros vivamos de una manera digna a la vocación con la que fuimos llamados. Amén. Lo maravilloso de todo esto, hermanos, es que el Espíritu Santo está en nosotros. Y está presto a darnos palabra, sabiduría, dirección, guianza, compañía. Y cuando Dios quiere glorificarse, hermanos, quizás cuántas cosas más Dios va a hacer. ¿O no ha traído Dios a veces sanidad por medio de alguna oración? ¿Sí o no? ¿Nos ha dado Dios provisión cuando hemos orado en algún momento? No porque nosotros oremos, sino porque Dios ha querido hacer su voluntad, pero ha quedado testimonio de que Dios cumple, ¿o no? Ese es el Dios al cual servimos, hermanos. Entonces tenemos una esperanza maravillosa para seguir la vida que Dios marca para nosotros. Póngase en pie, por favor. Tenemos hoy día un momento particular y un momento maravilloso, que es la celebración de la Santa Cena. Y creo que es pertinente que con mayor razón entonces recordemos la gracia de Dios que se ha derramado sobre nuestras vidas por medio del sacrificio de Jesús. ¿Usted quiere celebrar al Señor o no? ¿Sí? ¿Es consciente de lo maravilloso que Dios ha hecho para con nosotros? Hermanos, Dios no ha venido solamente a cambiar la forma en que vivimos hoy día. Dios ha venido a cambiar la eternidad nuestra. Ha trazado un rumbo maravilloso para cada uno de nosotros. Y la obra del Espíritu, que es lo que vimos hoy día y como vamos a ver la semana que viene, es mucho más extensa que lo que acabamos de ver y tiene un matiz interno para cada uno de nosotros que también es maravilloso. Y vamos a celebrar hoy día la Santa Cena y vamos a orar y vamos a tener en memoria lo que el Señor ha hecho para con nosotros, para que por gratitud vivamos una vida que honre al Señor y podamos disfrutarla. Amén.